Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa Canarios, Irema Curto, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, hoy ya lo he anunciado en algún vídeo anterior, voy a centrarme en los orígenes del Bull Mastiff. El Bull Mastiff, ya lo dice la palabra en inglés, es una raza inglesa, como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben. Es Mastiff Bull para toros, un perro, pero luego está el Mastiff. No dicen nada de Bull, o sea, de toro, pero vamos a centrarnos en este y iremos desarrollando el tema, que no tiene desperdicio desde mi punto de vista. Este extenso trabajo, con alarde fotográfico de distintas épocas, lo escribió una señora que falleció hace muchos años, Cristina de Lima Neto, autora de este artículo, con la hembra de su crianza Zingara de Castro Castalia, la primera Bull Mastiff importada a Inglaterra desde Europa. O sea, que los ingleses han exportado perros Bull Mastiff y de otras razas, pero luego en esas fechas no importaban perros. Entonces, de esa perra, que ahora lo veremos, la importaron los ingleses para su cría, para su reproducción. La señora Cristina de Lima Neto es esta señora. En revistas anteriores a esta revista, bueno, voy a aclararlo, esta es el número 30 de la revista del perro. Esta revista la publicaba, la editaban don Carlos Salas Melero, el director, y subdirectora, aquí viene, director Carlos Salas Melero, y redactora jefe Ana Mesto Martín. Este número, el depósito legal, 1990, quede claro, es una revista para la época extraordinaria, yo lo he dicho en algún vídeo. Aprecien ese Bull Mastiff imponente, con muy buena máscara, pero que ya poco tiene que ver con el prototipo del Bull Mastiff de sus orígenes, de finales del siglo XIX. De finales y antes de finales del siglo XIX. Pero bueno, vamos a ir por etapas. Entonces, historia del Bull Mastiff, por Cristina de Lima Neto. Les voy a leer el inicio, la presentación, la primera parte. Se la voy a leer para que se vayan situando y luego iremos comentando, para que se den cuenta, se percaten de cómo empezó y luego cómo fue evolucionando en el tiempo, pero una evolución desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la funcionalidad, negativo. Entonces les leo. En los siglos XVII y XVIII de nuestra era, en distintos lugares de Europa, se encontraban perros morfológicamente similares bajo diferentes denominaciones, pero que eran empleados en tareas idénticas. Así, por ejemplo, los perros de toros ibéricos, se refiere primero que nada a los perros de toro ibéricos, eran muy similares a los bulldogs ingleses o a los Bullenbeiser alemanes. Había también Buffenbeiser y Barenbeiser, cuya única diferencia con los anteriores era que unos estaban especializados en el agarre de toros, otros de bisontes europeos y otros de osos. O sea, que eso eran perros de verdad.
Eh, y a ver, ¿dónde me he parado? Fruto de trueque. Ah, bueno. Y osos. Todos eran sumamente apreciados en los distintos países donde se les utilizaba y muchas veces fruto de trueques entre viajeros, siempre deseosos de encontrar ejemplares más fieros, más bravos y más fuertes que los propios, que los que ellos tenían en sus países. Por eso importaban perros de toro, porque donde se lidiaban toros tradicionalmente en España y donde se realizaba la cacería, la caza mayor con jabalíes, con venados, y donde también se practicaban peleas de perros con esos perros. Entonces no podían ser perros de lo que descafeinados como después, en lo que después fueron degenerando en todos los países. Podríamos concluir que al final la única diferencia posible entre todos los perros de agarre europeos venía dada por su empleo para tal o cual tarea y por la estética favorecida en cada lugar. Pero estaban siempre, la cría y la selección estaba encaminada a obtener o a producir perros funcionales para la guarda, para la defensa, para la caza de bisontes, de jabalíes, cerdos salvajes, en fin, y todo lo que hemos hablado, ¿no? Cada lugar, país y según su cultura, que resultó determinante como punto de partida para fijar definitivamente el aspecto de cada raza en su zona de ubicación a partir de mediados del siglo XIX. ¿Vale? En los siglos XVII y siglos XIX, perdón. Aquí termina. Luego pone litografía realizada por Luis Ferrán, publicada en 1835. Aquí lo pueden ver, pero de todas maneras yo se lo leo. De gran valor documental por estar ejecutada de la realidad. En ella podemos admirar un grupo de 7 perros de diente empleados en las corridas de toros de aquella época de España y que tienen una similitud sorprendente con la tipología del actual Bull Mastiff inglés. Entonces pone aquí original del archivo de don Carlos Salas Melero. O sea que esta litografía se la pasó don Carlos Salas Melero, el director de esta revista. Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto cuando dice que estos perros de esta litografía del 1835, mejor dicho, que los bullmastis del momento en que está escribiendo se parecen mucho a estos perros de toro, de diente, como dice, ¿no? Españoles. Estos tenían otro tipo de cabeza, eran recogidos de belfos, no eran prognatas, las cabezas eran cuboides, eso sí es verdad, no tenían ese hocico tan estrecho, bajan así como se puede ver incluso en la portada, que es un perro imponente. Este perro y las fotografías que luego iremos viendo, que son las más significativas, por eso las puso Cristina de Lima Neto en este trabajo, que es un trabajo muy logrado. O sea, esta señora estaba muy documentada. Yo pienso que fue para su época la mejor criadora que hubo de Bull Mastiff, y cuando en España el Bull Mastiff realmente no era muy, o sea, ver Bull Mastiff en España en aquella época no era muy frecuente. Es una raza que hace 50 años en España, pues yo no recuerdo. Eso empezó con las revistas, luego se fueron importando lo mismo que los Mastiff, ya en la época moderna. Moderna me refiero yo de estos años, de los años 70 en adelante, que es de cuando esta revista es del 1990. Entonces, bueno, no estoy de acuerdo que estos perros de diente, un perro de toro,
el bulldog americano, como le llaman, digo español, como lo llamaban en Inglaterra, bueno, pues no tiene que ver, no tienen que ver. Ahora vamos a ver una fotografía muy interesante, preciosa fotografía de finales del pasado siglo, o sea, del siglo XIX, en la que podemos ver un ejemplar de Bullmastiff empleado como perro de defensa en Inglaterra por una de las pocas mujeres policía de aquella época, original del archivo de don Carlos Salas. Observen las fotografías plegadas en rosa, pequeñas, de inserción alta. Este perro da la impresión de que no era prognata, era recogido de Belfos y era un perro de aquella época, de finales del siglo XIX, cuya cría, la cría que se llevaba a cabo, la reproducción, que eran diríamos que la primera época del Bullmastiff, y ahora hablaremos del Mastiff. Bueno, se criaban y seleccionaban pensando en las funciones de guarda, defensa y como perros de toro, sobre todo en España, pero allí hemos visto que también en algunos países para la caza de los toros salvajes de allí, de los bisontes de España, digo de Europa, diríamos, ¿no? Y bueno, pero realmente se criaban esos perros buscando la finalidad de la guarda y defensa y no para las exposiciones. Eso no entraba en las cabezas de aquellas personas, de los que crearon el Bullmastiff, que tenían raíces de perros ingleses, pero no era una raza, lo mismo que el Mastiff, una raza definida, ni mucho menos, sino que a finales de ese siglo, diríamos que del 1850 en adelante, es cuando se empieza ya a gestar, ya empieza la preocupación de los aficionados por sacar, o el proyecto de sacar un perro funcional para los menesteres de la época, y para la caza mayor como perros de agarre. Lo que más conocemos, que más documentado está, es en España. ¿Vale? Entonces, estos perros, estos y los que vamos a seguir viendo, estos tenían el perro de toro español metido ahí dentro. No sé cuántos tipos había en España en aquella época, pero bueno, ellos buscarían un determinado tipo y luego lo cruzaban allí en Inglaterra y sacaban estos perros. Estos perros que vamos a ir viendo, ¿no? Aquí tenemos Sireland. Esto yo lo leo en el inglés, pero como si fuera español. Vindictive, o sea, sería Vindictive, ¿no? Padre de Farcroft Fidelity. Bien, pues este perro, ¿qué tiene que ver? Que es uno de los más importantes reproductores de la época. ¿Qué tiene que ver con el Bullmastiff de nuestros días? Este perro tenía unos ojos grandes, la frente plana, el canal frontal abierto, y no tiene prognatismo, la inserción de las orejas altas, las orejas no las tiene plegadas en rosa como la anterior que está con esta señora. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que había, unos salían con la oreja de rosa, plegadas y otras pues las orejas de inserción siempre alta, pero planas. Los aplomos impecables, con muy buen hueso. La inserción de la cola, bueno, no alta, la grupa se ve que tiene una grupa ancha y larga, y luego el rabo le llega casi a los corvejones, y las angulaciones de estos perros estaban muy correctas. Y además a estos perros se ve cuando se sientan, que en las fotografías que vemos que están sentados, que están
perfectamente aplomados y que esos perros no tienen problemas de displasia de cadera. En aquella época ese no era la lacra de la época. Eso es desde que entran los perros a dejar de cumplir las funciones para las que se les criaba antiguamente. Antiguamente me refiero del siglo XIX para atrás, que era pues para cumplir una función de caza, para cumplir una función de guarda y todo eso. Bueno, pues estos perros son esos perros. Y aquí tenemos otro, que era un perro famosísimo, aquí lo ven, y ahora les leo yo el párrafo que hay aquí, la inserción alta, no la tiene plegada en rosa. Bueno, pues de perros de presa canarios, todavía hoy se encuentra este prototipo racial, sin prognatismo, con el caño nasal 60-40, cabeza 60-40, que es lo que dice el estándar, y el cuello poderoso, pero un cuello poderoso para cumplir funciones. Es poderoso el cuello, poderoso las espaldas, poderoso el riñón, poderoso los cuartos traseros. Eso era poderosísimos, ¿eh? Y miren cómo está sentado este perro. Observen el morro, ¿eh? Y luego no tiene stop apenas nada. Canal frontal abierto, que es lo que yo he venido diciendo constantemente. Bueno, aquí bueno, les iba a leer. Bien. Y aquí a Tonerwood Terror, considerado por muchos autores como el Bull Mastiff más conocido de la primera era. Resultó invicto en todas las ocasiones en que, abozalado, o sea, con un bozal puesto, lo que en Canarias se llama en el campo un sálamo puesto, es un bozal, para que no pudiera morder, abozalado, peleó con hombres, proporcionando a su propietario importantes sumas de dinero como resultado de las apuestas cruzadas. Sin embargo, la señora Pratt Kelwall, que ha sido el criadero Kelwall, de donde venía Clyde of Kelwall, que yo vi, el hijo del campeón británico Kelwall, ¿no? Pues ese perro, que hubo un hijo allá, pues esta era la criadora, el criadero de ella, la Pratt Kelwall. Sugiere la posibilidad de que este perro fuera en realidad un mastiff de pequeño tamaño y manto atigrado. Bueno, no sorprende que la señora Pat dijera eso, porque la señora Pat sabía muy bien, lo mismo que Cristina de Lima Neto, muy posterior, ¿no?, que a finales del siglo XIX, como ya he dicho en algún vídeo, y no es un invento mío, lo ha escrito más gente, que en aquella época, a finales del siglo XIX, el Bull Mastiff, que lo dice la palabra Mastiff, Bull, toro, Mastiff, y el Mastiff eran prácticamente lo mismo. Había diversidad entre ellos, entre los que llamaban Mastiff, y los otros eran, dice que podría ser un Mastiff pequeño atigrado, y observen que las capas posteriormente se fueron capas arena, muchas capas arena, algunos leonados como el de la portada, ¿no?, rojizo. Pues estos perros eran de capa bardina o barcina, como se ha dicho siempre en España. ¿Lo ven? Entonces, de estos se fueron alejando. Estos, por ejemplo, que hay aquí, perros a los toros, estos perros que se les podría llamar alanos, perros de presa, dogos, españoles, en fin, bulldogging españoles, como les llamaban, ¿no? Bueno, pues estos todos tienen la capa clarita. Muchos alanos tenían la capa clarita, pero muchos perros de toro tenían la capa bardina oscura, con máscara oscura, toda la capa oscura, ¿no? Como el perro perico, que ya he dicho, no me acuerdo, tendría que mirar porque por ahí está la revista. A ver, lo voy a mirar un momentito. Por aquí tengo yo la revista que la vi antes, a ver si me aparece. Bueno, no sé si está por ahí. De perico, bueno, no sé, estuve buscando los papeles
y la vi ahí, no sé. Perico no sé si era el 1927 o 1933. Y Perico era un perro, ese sí que era prognata, de capa pardina muy oscura. Muy oscura. Yo suelo criar perros de capa pardina oscura y muy oscura y capa negra. Pero es que en esa época lo sabía también. Entonces, este perro, que dice que podría ser un mastín pequeño. Bueno, pero es que en aquella época no se diferenciaban gran cosa unos de otros. Luego pues se les denominó a unos Bull Mastiff y los otros Mastiff, y empezaron ya a distanciarse unos para Mastiff y otros para Bull Mastiff. Pero realmente en su origen era lo mismo. Y ambos, lo mismo que el bulldog inglés de aquella época, que había una diversidad de bulldogs, ya cuando mi hijo saque el trabajo, lo haga público, porque él ha estado investigando con todas las revistas y todo lo que yo le he ido aportando, más lo que él ha localizado vía internet, con la inteligencia artificial, orígenes desde sus principios en Inglaterra y fuera de Inglaterra. Bueno, pues allí se ve que esos perros cumplían las mismas funciones. Luego se fueron distanciando, pero se utilizaban perros Mastiff para sacar Bull Mastiff y Bull Mastiff para sacar Mastiff. Y el bulldog inglés, bueno, se había cruzado con no sé cuántas cosas rarísimas y de razas pequeñas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí vienen estos perros y va haciendo todo el relato desde aquellos tiempos de 1878, no hace falta leerlo, pero yo voy comentando. Y aquí hay otros perros que siguen ahí también, aquí da fechas. Croft Fidelity. Bueno, pues este es otro Fidelity. Bueno, pues este perro, fíjense, el caño nasal tiene las orejas más bien grandes, inserción alta, pero plegadas en rosa. Pues estos perros son perros que venían, y esto es del 1921, voy a leer. Este perro, aquí viene el padre y la madre, nació el 4 de septiembre del año 1921 y fue criado por S. Moseley, según las anotaciones de su puño y letra que figuran en la parte posterior de la foto, aquí en la parte posterior que no la podemos ver. Fidelity medía 28 pulgadas a la cruz, 40 de contorno de pecho, 26 de contorno de cuello y de cráneo, 16 de caña nasal y 11 del diámetro de las patas delanteras. O sea, hace una descripción, las mediciones. Bueno, pues esto que lo hemos hecho nosotros con nuestros perros de presa. Bien, pues este perro podría pasar perfectamente por un perro de presa canario. Y esto viene, y esto es el 21, pero claro, ahí estaban los perros de agarre españoles. Porque ya veremos en una revista que hay aquí, que la tengo en la mano, del señor Carlos Salas Melero, un extenso trabajo en la misma revista, con un Mastiff de estas fechas que yo vi en Madrid. Entonces, no me quiero meter ahora porque entonces sería mezclar una cosa con la otra y esto lo dejo para otro vídeo que será a continuación de este, ¿no? Ya iremos viendo, porque aquí hay una fotografía antológica, dos fotografías antológicas, o sea, que dice mucho de lo que eran los perros del siglo XVIII, siglo XIX, finales del siglo XIX, de lo que era el perro de toro español. Y ahí se ven las características, que esto son pinturas realistas, o sea, a todo color, del 1853, pero ya lo veremos en el próximo vídeo. Bien, pues entonces aquí, observen, este perro, y yo no puedo pasarlo porque tendría que entretenerme a ver cuáles son las medidas porque nos las dan pulgadas, ¿no?
y yo no sé, pasarlo a pulgadas tendría que mirarlo. Mi hijo entra en internet con el móvil mismo y enseguida me dice todo eso, pero yo no me quiero complicar la existencia. Ahí está, bueno, ahí lo dejo. Y luego viene un perro, Taiga Taurus, padre de Tiger Prince. A ver, Tiger Prince está por ahí. Bueno, está más adelante. Este otro perro, obsérvenlo. Inserción alta de las orejas. Unas orejas no son grandes, no bajan colgando como pasa con muchos perros de presa de nuestros días del club y no club. Pues eso, luego fíjense que no hay stop, tienen la frente plana y el canal abierto, no tienen belfos caídos, tienen los belfos recogidos. Y aquí lo mismo, en todos ellos. Y estos perros no babeaban. Los bullmastiffs sí, desde que se mueven un poco, como los boxers. Enseguida están babeando, le cuelgan los colgajos de babas por ahí para abajo, ¿no? Y eso pasa en algunos perros de presa, por lo que se les metió. Y no digamos cuando tienen ahí el mastín napolitano, el cane corso metido. Bueno, en el perro de presa canario, que yo sepa, aquí en Canarias, cane corso nada. Pero que el cane corso tiene los rasgos. Yo estaba últimamente mirando fotografías que aparecen ahí y de algunos criadores que los muestran allí dándose besitos con los cane corsos. Y claro, esos cane corsos, al menos a mí, me repugnan totalmente la expresión. Todos esos perros, que además solamente están encaminados a las exposiciones, luego hablaremos, todos ellos. Entonces estos dos perros, fíjense qué maravilla de perros, los aplomos, las angulaciones traseras, las miradas, el morro ancho, una prolongación del cráneo, unos maseteros bien desarrollados. Bueno, pues aquí va describiendo todos los perros, que nos los vamos a ahorrar, todas, en fin, cómo los... Pero claro, entran en la dinámica, vamos a ver más perros y luego ya hablo de la dinámica en la que entran, ¿no? En el siglo XX. Entonces aquí aparecen perros y ya se van alejando de lo que hemos visto. Observen. Alguno todavía está, pero luego ya estos dos que están juntos aquí, esos tres, perdón, ya son el nuevo bullmastiff, en lo que va quedando el bullmastiff. El de la derecha arriba no tanto, y tiene un caño nasal pues estrecho, pero bueno, y no tiene ese stop, lo mismo que el color rojo ese de ahí. Y aquí pues dice los perros que son, tienen buenos maseteros, pero ya tienen hundidos aquí, los pómulos los tienen hundidos del lagrimal para abajo, cosa que estos perros de aquí atrás no tienen que ver, nada, son otros perros, lo que hemos visto, otros perros, no tiene que ver, ya estamos en los primeros pasos de los bullmastiff modernos, y aquí hay un perro, Mastiff Champion, ya empezamos a hablar de champions, de campeones, por los morfológicos, y ahí está todo cambiando tal. Este perro es un Mastiff, se ve que tiene prognatismo, tiene el cráneo muy ancho, tiene los belfos ya caídos, tiene una estructura enorme. Este perro no pone la fecha, no lo veo. Dice el Mastiff Champion, no, King Baldur. La señora Pratt, la criadora. Bueno, con el afijo Kelwal. Atentos, el famoso afijo Kelwal, que luego se fue distanciando este tipo de perro y fue entrando en los perros de bullmastiff modernos, exposiciones y más exposiciones y más exposiciones. E iban a por los premios. Aquí hay otro bullmastiff,
Windsor of Wynyard, criado por Lord Londonderry y propiedad del señor Lionel Edward. Nació en 1932 y no fue presentado en exposiciones hasta 1934. Wyndham fue el 16º campeón británico en la historia. Este perro, inserción alta, apenas tiene stop. Todavía tiene unas características, pero ya los labios recogidos, pero ya va cogiendo el prototipo racial, como este que ha obtenido tantas copas, aquí abajo, en exposiciones. El morro ya es otra historia, no tiene nada que ver. Al principio se nos habla, por ejemplo, del terror ese, de los premios que ganó en los enfrentamientos con bozal, en los enfrentamientos con personas, en fin, que los probaban de todas las maneras. Y aquí se hablaba solamente de la función que prestaban en toda Europa y en España, por supuesto. Pero luego empezamos ya, en estas fotografías que yo les estoy mostrando, ya se habla de campeones. Fotos, campeón, el champion Bansoro, Bombadier, todos ya son campeones, todos sin excepción son, excepto este de arriba, bueno, este también como Mastiff, ¿no? Campeones. Y aquí pues viene campeones en estas fotografías. Arriba también, criado de igual, que no se presentó exposiciones hasta el 34. Bueno, pues aquí abajo tenemos también campeones que tienen que ver estos Bull Mastiff con sus orígenes. Pero orígenes que duraron décadas. Pero luego todo esto se seleccionan pensando en las exposiciones. Entonces, el prototipo del perro, el estándar, como dicen los ingleses, pues va cambiando. El real, yo no sé cómo estaba en la letra impresa, pero en la realidad estamos viendo que estos perros, que todos son campeones, los que te pone aquí Cristina de Lima Neto, todos son campeones, y ahora lo veremos aquí otra vez. Fíjense que tiene que ver estos Bull Mastiff, que ya no se habla en ningún momento de la función de estos perros. Eso se habla al principio, lo hace Cristina de Lima Neto. Pero de todo esto, de lo único que se habla es de los progenitores y de los premios que ganaban. ¿Vale? Pues ahí los tienen. Aquí abajo también, ¿ven? Esta señora, pues estos perros son eso nuevo. Aquí otro ya con esos belfos que cuelgan por aquí, que luego babean desde que tienen que moverse un poco. ¿Lo ven? Pues esos perros, ya los aplomos son diferentes, ya todo el prototipo del perro son diferentes. Fíjense. Miren el hociquito. Ya es otra, el de capa bardina ahí, a la derecha, pues es a mi derecha, ¿no? Que es a la izquierda de la revista. Pues esto, ¿qué quieren que les diga yo? Vamos aquí, lo hemos visto ya, seguiremos, y ya todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Pero claro, ya estos perros realmente no se criaban para cumplir unas funciones, que es lo que yo planteo en mis artículos desde el principio. Desde el principio. Todos los artículos que yo he publicado a lo largo de muchos años, en el periódico aquí, en las Islas Canarias, en la revista El Mundo del Perro, en la revista Todo Perros, en la revista Cara de Presa, en mi libro se recoge todo y más. Y en mis vídeos, que son 100 no sé cuántos, yo siempre estoy hablando
del prototipo racial del perro de presa canario, de no salirnos de ahí, de no llevarnos por los que ganan, que van dirigiendo la cría los jueces, unos más conscientemente y otros menos conscientes, van premiando determinados perros y entonces los criadores, muchos no incautos, otros son incautos, pero no son incautos, sino que dicen, esto es lo que se premia, pues esto es lo que voy a criar. Y entonces nos encontramos, cuando yo digo, unas naricitas que parecen garbancitos, digo yo, ¿no? Los labios exteriores, digo los labios superiores e inferiores, la inserción sigue siendo alta, en la inmensa mayoría de estos ya no viene la oreja plegada en rosa, ninguno de lo que hemos visto, aquí tampoco, pequeñas, sí, pero fíjense las expresiones de estos perros, ¿qué tienen que ver con aquellos? Bueno, pues esto es consecuencia de lo que van premiando en Inglaterra, en Alemania, y en Alemania son todavía los más exigentes en las caderas y en todo, ¿no? Y las bocas completas, pero en todos lados, en todos los países. Y lo que mueve a los criadores y a la misma Cristina de Lima Neto, pues ella seguía pues lo que se estaba llevando en ese momento, iba a decir la moda. Sí, llamémosle lo que se llevaba en ese momento, pues eso es lo que criaban. Y entonces, ¿por qué importaron los ingleses esa perra que se ve aquí, criada por Cristina de Lima Neto? Pues porque ya en esas fechas, las capas bardinas oscuras, con los ojos oscuros, ya no se daban. Entonces, claro, ellos compraron esta perra, seguramente que la pagaron bien, y la introdujeron en las líneas inglesas para sacar esas capas del origen del Bull Mastiff, del origen de los perros de toro. Entonces, esa perra se exportó, pero seguimos en lo mismo. En todas estas fotografías, todas las que yo les puedo pasar, no hablan de funcionalidad, no hablan de instinto de guarda, solamente hablan de exposiciones y de todos los premios que han ganado. ¿Quiénes son los propietarios o propietarias? Y se van presentando. Luego aquí perros muy premiados. Este tiene muy buenos aplomos. Una máscara negra que pasa incluso los orbitales. Pero ya eso es puro andamiaje, pura fachada. Pero ya esos perros, por ejemplo, se criaban con él, pagaban dinero por las montas y para sacar hijos de campeonitos, como yo he dicho tantísimas veces. Bien, y aquí sigue el trabajo, su extenso trabajo, habla de monográficas, de especiales. Aquí vamos otra vez, un perro premiado, hijo de no sé quién y tal y igual, y observen ustedes la nariz de garbancito, la expresión, el caño nasal cortito y respingón, muy respingón, y un stop acusadísimo. Mírenlo. Este que está aquí. Observen. Pero es que todos van por el mismo camino. Todos van por el mismo camino. Unos son más grandes de cabeza. Fíjense, esta perra, premiada, por supuesto, da fechas en el 85 y tal. Y fíjense, ¿qué tiene que ver esta cabeza? Claro, a mí me podrán decir, bueno, ¿y a usted qué le importa? ¿O a ti qué te importa? No, yo simplemente lo que hablo es porque esto ahora me meto en lo del perro de presa canario y en algo que ya hemos tocado y en algo que ya han apuntado en los comentarios algunas personas y anteriormente, y me lo han dicho a mí de viva voz, en lo que va a degenerar en manos de los expositores, en manos de los clubs, en lo que va a degenerar el perro de presa canario de la oficialidad, como el mastín español, el meo.
eso, que también hablaremos de eso en otro vídeo. Y ahí sacaré nombres y apellidos, porque esto yo lo he vivido, lo conozco muy de primera mano. Y las personas que llevaron eso adelante, ese tipo de selección para la cría y adelante. Bien, pues esto es el Bullmastiff moderno. Siguen y dirán, no, es que son todos iguales. Bueno, iguales, unos más iguales que otros. Entonces yo tengo subrayado cosas de Zingara de Castro Castalia, que el afijo de esta señora era Castro Castalia, ¿no? Llegó a Inglaterra importada por los señores Bisat, o sea que esta señora le vendía perros a los ingleses, porque era dentro de su momento, y el prototipo ese, pues ella era una destacada criadora. Entonces ella le vendía perros, Bullmastiff, al país de origen, para poder refrescar, porque claro, en Inglaterra con los Mastiff y con los Bullmastiff han tenido que echar mano con harta frecuencia de canadienses, el Mastiff por ejemplo, de Estados Unidos y de otros países, porque allí se les estaba arruinando. No hablemos, porque eso lo relata don Carlos Salas Melero en el extenso trabajo que publicó en su revista con respecto al Mastiff, que ya entraremos en otro vídeo. Bueno, pues aquí tengo yo más texto y se acabó. Entonces ahora veamos por el perro de presa canario. Ciertamente, porque yo lo he denunciado desde los 80 para acá, que eso no es el perro de presa canario, lo decía yo. Y bueno, todos arremetían, todos los del club y afines al club, excepto los de Gran Canaria. Los de Gran Canaria no arremetían contra mí, porque yo defendía el enfoque que tenían los criadores de Gran Canaria, bocas completas, mordidas en tijera, a lo sumo mordida en tenaza, o en pinza, como se suele llamar también. Y entonces yo defendía a los perros, las prácticas en la cría de Gran Canaria, frente a los errores de los estúpidos del Club Español del Perro, primero Club del Perro de Presa Canaria y luego ya cuando fue reconocido el Club Español del Perro de Presa Canaria. Bueno, entonces claro, la mentalidad de esta gente, que luego eso se ha hecho extensivo a Gran Canaria, porque crían en Gran Canaria algunos criadores, que ya yo los he mencionado, que están ahí, que yo no cometo ningún delito por decir, estos criadores son de la oficialidad, son los que crían ese tipo de perros. Los he mencionado. Y en Tenerife lo mismo. Y otros que, bueno, se aburrieron y lo dejaron. Y en la península lo mismo. En España lo han dejado. Y en el extranjero lo han dejado. Pero es mi deber. Mi obligación. Hablar de estas cosas y de deslindarlo, porque eso lo vine haciendo desde el principio, desde la primera muestra en la Plaza del Príncipe en Santa Cruz de Tenerife, que quien juzgó fue don Álvaro de Linaje y León, creo que se llamaba, don Álvaro, ¿no? De Linaje y León. Y como yo digo en aquella croniquilla, a la que yo no asistí, pero me pasaron los datos, y que el señor, la persona que más perros presentó, era el doctor Montequi, y no lo digo como crítica, pero bueno, era la que había en aquel momento, y tampoco tenían más conocimientos ni otras ideas. Y allí se presentó un perro, que no sé qué perro era, que lo había vendido yo. Bueno, pues yo ya en aquel entonces hablaba de eso. Y así seguí yo con mi lucha, y venga y dale, y venga y dale, y venga y dale. Y bueno, y todo era despotricar contra Manuel Curtó, porque yo hablaba de esas cosas, me metía con ellos y los mencionaba en la prensa, con educación, nunca insulté a nadie, y lo he hecho y eso está recogido en el libro del 91 y en el nuevo libro que se acaba de publicar, de imprimir, que bueno, pues yo lo planteaba eso, y en los vídeos, en todos los vídeos yo he venido planteando esto. El único. Ustedes no habrán leído nada de criadores que pertenezcan al club que hablen de eso. Ninguno de ellos menciona que los perros hay que seleccionar
bocas. Hay que seleccionar caderas, codos, temperamento, instinto de guarda, salud y prototipo racial. Y capa negra, capa bardina, capa leonada. La capa arena se introdujo, pero bueno, ahora deslindar y decir, como intentó don Manuel Martín Bettencourt, que la capa negra es que eso venía del dogo alemán. Bueno, pues quite usted los de capa negra y los que salían de capa bardina y tenían dogo alemán, como dije yo en el extenso trabajo que yo publiqué sobre la capa negra. Y claro, ahora no podemos decir, bueno, estos de capa arena que viene del Bull Mastiff, pues hay que eliminarlo. Hombre, no, si los perros están dentro del prototipo racial, no, porque si quitan esos de capa arena y luego resulta que respetan los de capa leonada o los de capa bardina, más clara, menos clara, o atigrados, que son las listas más separaditas, pues entonces estaríamos incurriendo en el error que yo denunciaba antaño, con lo del dogo alemán y la capa negra. No se puede, ni se debe. Lo que sí denuncio y seguiré denunciando, y mucha gente es consciente de eso, en Canarias, en la península ibérica, en las Islas Baleares, en toda Hispanoamérica y en Europa, la inmensa mayoría de los aficionados al perro de presa canario están por el perro saludable, el perro funcional, el perro para la guardia y la defensa y para la compañía, pero las bocas, respetarlas, y los falta de premolares fuera, no los utilicen para reproducción. Que un perro, me decían el otro día, bueno, aquí, ¿no? Claro, una persona que no lo quiera para criar, si el perro es bueno de verdad, o la perra, pues, oiga, no hay por qué enterrarlo. Pues no, yo pienso que no. Pero la reproducción, esos y los monórquidos, los pronatas, si queremos seguir en la buena línea, no se deben utilizar para la reproducción. Lo mejor que podemos hacer los criadores y criadores, toda persona que saque alguna camada. Ahora, los que nos llamamos profesionales o cuasi profesionales, porque hay gente que se dedica a otra cosa, pero luego está muy entregada en la cría y la selección de los perros de presa canarios, pues tenemos, me parece a mí, que ir por ahí. Respetar el patrón racial, respetarlo. Porque de lo contrario, lo que va a pasar, a medida que vayan pasando eso, transcurriendo el tiempo y las décadas, pues dirán, bueno, ¿y en qué se parecen estos perros dentro de 80 o 90 años? ¿En qué se parecen estos perros a los de ahora? Del 2021, del 2025. ¿En qué se parecen? Siglo XXI, perdón, quería decir, ¿no? ¿En qué se parecen? Bueno, pues acabarían distanciándose de tal manera que sería otra cosa, otro tipo de perro. Entonces yo pienso que no está reñido el perro funcional con el perro que quieran, que yo ya eso lo escribí hace muchos años, que les gusta ir a una exposición, vaya usted a una exposición y a 100, las que ustedes quieran, porque perros que yo he vendido se han presentado en exposiciones y han ganado en muchas exposiciones. En Francia, el doctor Boucher, que me mandaba, que ha ganado en Francia, que ha ganado en París, que ha ganado no sé, en Suiza, que ha ganado no sé dónde, frente a todos los demás, ¿vale? Con una perra muy buena, con grado A de cadera, con unos codos limpios, con una boca impecable, con un carácter. Yo saqué de ahí, bueno, esa, si no recuerdo mal, era hija de Nito, digo, de Godo, hermana de Nito, sí, algo de eso. Bueno, pues eran perros con una calidad y han ganado premios en exposiciones. Al que le gusten las exposiciones, hombre, si van aquí a Canarias a exposiciones con perros míos, pues yo les digo, no vayan. No vayan, porque por el mero hecho de ser de el criador Manuel Curto no se los van a premiar. Pero si es en exposiciones donde no tienen nada que ver los del Club del Presa Canario
o afines al perro, al Club del Perro Empresario, pues preséntenlos en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Y si los perros son buenos, se los premiarán. Pero eso sí, no concederle más importancia que la que tienen los shows, las exposiciones caninas, sean especiales, monográficas o lo que quiera que sea, o una internacional en la que concurren muchas razas, por ejemplo el Kraft, bueno, que al final dejan el ganador por razas, pues un perro de presa canario, que yo estuve a punto de ganar el primer premio en Talavera de la Reina, con un perro. Néstor, sí, Néstor era, no me acuerdo, uno. Pues estuve a punto. No sabemos lo que pasó con ese perro, que cuando desfilábamos las razas españolas, los ganadores de las razas españolas, que yo tenía el macho ganador en clase abierta de machos, bueno, pues ese perro algo pisó, porque nunca antes se le había visto nada, algo que pinchaba por el suelo, lo que quiera que sea, y se quedó el animalito. Y luego, pues parece ser que el dolor, pero claro, el juez lo vio. Y entonces se curó en salud, que yo hubiese hecho lo mismo si hubiese juzgado en esa final, ¿no? Y allí se clasificó otro perro de razas caninas españolas, que no recuerdo si era un mastín español, me parece que sí, que a mí no me gustó nada. Vamos, ese perro, como suelo decir, en mis perreras no comería. O sea, yo no lo tendría. Pues allí ganó el primer premio de razas españolas, de clase abierta machos. Bueno, pues allá ellos. Pero claro, yo no voy a exposiciones, nunca lo he hecho cuando no me tocaba más remedio, que yo pertenecía a la Sociedad Canina Española. Y como aquí no me iban a dar el acto de cría, pues me iba, pues eso, si no lo iba yo, me lo llevaban unos amigos a Talavera de la Reina, en Madrid, Sergio Rodríguez Fraile, Juan Carlos, amigo de él y amigo mío. Entonces yo les pagaba y ellos los presentaban, y alguna vez yo que fui una vez en Talavera la Reina, vale, y me echó una mano Juan Carlos, que le gustan mucho las exposiciones y entiende mucho de eso, yo no ni quiero entender. Y luego pues en Valls, en Tarragona, fui una vez con mi hermano, con mi cuñada, con el furgón de la empresa, y allí con los transportines llevé 2 majoreras, como ya he relatado en algún momento, y yo me quedé ganador en clase abierta machos y ganador en clase abierta hembras. En hembras quedé primero y segundo en clase abierta, digo en hembras, ¿no? Y allí estaban los demás, y allí en torno mío, como si me fueran a comer, estaban indignados y tal, y bueno, pues varios de ellos, que yo no conocía personalmente. Pero yo les dije, estos perros no van a concurrir a ninguna exposición más, yo necesito el acto de cría y eso terminado. Y luego cuando se metieron en lo del dogo canario, pues yo me salí fuera de la oficialidad, me di de baja a la Sociedad Canina Española, empecé a tramitar las camadas como libro de orígenes Irema Curtó, LOIC, con el sello de agua, todo. Y luego ya buscamos una oficialidad relativa, pero una oficialidad, el United Kennel Club de Estados Unidos, y estuvimos mucho tiempo tramitando los pedigrees en el United Club de Estados Unidos. Dejamos de inscribirlos allí. ¿Por qué? Pues porque, aparte del coste económico, pero que a mí no me importaba, porque a fin de cuentas yo vendía los perros a buen precio, pero se demoraban muchísimo. Y uno tenía que estar dándole explicaciones a los clientes. Y eso era un verdadero problema. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? ¿Irme a la Sociedad Canina Española otra vez? ¿A pasar por los mismos quiries, por las mismas dificultades? ¿Y como dogo canario? Pues no, pues seguimos allí con el United Kennel Club, y luego ya cuando mi hijo Manuel Curtó JR desarrolla el Presarve, ese programa donde aparecen todos los perros desde los orígenes, pues entonces ya las personas que quieran comprar nuestros perros, que los vendemos todos y nos faltan perros para vender, a personas que quieren perros funcionales. Entonces ahí en Presarve pueden mirar Presarve, que lo lleva mi hijo, y él es el que ha hecho todo ese programa y hace un montón de cosas que ya se irán viendo, irán aflorando. Bueno, pues ahí vienen las genealogías. Y eso es mucho más que el pedigrí de la Sociedad Canina Española, porque el pedigrí de la Sociedad Canina Española son 3 o 4 generaciones y se acabó.
y eso la Sociedad Canina Española es una sociedad privada, y la FCI es una sociedad privada, y el mangoneo ahí es de los jueces, hombres y mujeres, de las razas que sean, y ahí ganan pues los que ellos quieren que ganen, y se va imponiendo el tipo de perro que ellos quieren imponer. Pero nosotros criamos y vendemos, y lo vendemos todo, y a buenos precios para lo que se pagan los perros de presa en España y fuera de España. En Estados Unidos es cierto que hay criadores que los venden a bastante más precio. No es que los perros sean mejores que los nuestros. Y algunos de esos perros, muchos tienen la genética de los nuestros o parte de la genética de los nuestros. Y se cría mejor en Estados Unidos que en Canarias, salvando mi pellejo. Crían mejor. Y en otros países que no quiero mencionar, porque claro, no les quiero hacer publicidad, porque entonces les van a comprar a ellos y entonces no me van a comprar a mí. Pues no, yo lo que quiero es vender mis perros. Pero yo tengo que decirlo, que hay personas que son muy conscientes de que lo que yo planteo, ellos lo tienen muy asumido. Y en otras razas también. Y a mí me han felicitado y me han dicho, estamos llevando a cabo ese sistema de selección. Caderas, codos, bocas, morfología, funcionalidad, temperamento. Pero eso de presentarte tú a una exposición canina con un perro que está con el rabo entre las patas, dice, no, luego lo suelta, como decía Carlos Salas Melero, con su Mastiff, que anteriormente no dije yo quién era. Bueno, pues era el perro que aparece aquí, y aparece aquí como campeón de Mastiff en España, y aquí viene el nombre y todo. Bueno, pues, ¿en qué ha quedado toda esa parafernalia de esos perros Mastiff en España? Pues en nada. En nada. En cambio, yo empecé con el perro de presa canario y he seguido con el perro de presa canario. Yo no me he apuntado al Mastiff y procurar vender Mastiff y darle salida al Mastiff, y al mismo tiempo pues me meto también con los Yorkies y ahora me meto con no sé qué y las exposiciones y venga ahí a ganar premios. Y claro, todos ellos, si soy juez y criador de una raza y voy a nacionales e internacionales, y yo conozco a todos, nos conocemos todos, tú me premias, yo te premio, eso es determinado. Bueno, pues así es como han funcionado las cosas y seguirán funcionando. Y a mí eso me repatea. Entonces, estas personas que se metieron con el Mastiff para ganar dinero y protagonismo, pues resulta que ya no querían eso. Y se metieron en el Mastiff español y, bueno, dominaban todo el cotarro desde dentro, desde fuera, por todos lados. ¿Y ahora qué? Pues ahora no crían eso y han criado otras razas y bueno, y se morirán, ya no quieren criar más porque ya son muy mayores cuando ellos lo decidan. Pero claro, cuando uno analiza, dicen, bueno, pero ellos hicieron una labor, sí, ya, esa labor. Y que ellos ganaron muchos premios, sí, en eso. Pero eso le hace un flaco favor a las razas, desde mi punto de vista. Claro, cuando uno abre una de estas revistas, pero que esta no es la única, es en todos los países, cuidado. Esto no es un pecado de Carlos Salas y Ana Mesto. No. Es en todos los países. Eso es el modelo anglosajón, que se fue imponiendo por todos lados. Ahora bien, pero del siglo XX, y estamos en el siglo XXI. Y claro, van a las exposiciones, yo los ven, ustedes los pueden ver, en Suiza, en no sé dónde, fulanito de tal, de Sevilla, o de Canarias, o de donde quiera que sea, Tenerife o Gran Canaria, ha ganado el primer premio de perro de presa canario. Anteriormente, durante 10 años de dogo canario. ¿Y ese perro para qué sirve? Hombre, el que lo tiene y lo presenta y cría con él dice que sí que sirve. Solamente con su presencia en un chalet, donde quiera que sea, ya los cacos temen. Pues no, señor, no. Los cacos no le temen ni a las pistolas. Imagínate un perro de esos orondo, que no se ha seleccionado para cumplir la función de guarda. No se ha criado y seleccionado para ese fin. Entonces, ¿qué podemos esperar? Es como el que cría podencos canarios, o podencos ibicencos, o perros para cazar perdices, como el braco alemán, el braco burgalés, el pointer, y generación tras generación no cazan. Entonces, ¿cuál es el mérito de ese perro? La pasarela. Un señor de Gran Canaria, y aquí hay otro, me parece aquí en el sur, que cría podencos canarios
pero no para cazar. Y los presentan a exposiciones. Y crían y seleccionan un tipo de perro que se lo premia y dice, ah, pues mira, pues por aquí. Entonces les compran perros, pero ¿quién se lo compra? Los cazadores. No. Los cazadores no le compran un perro de esos. Eso los compran los incautos, los que no tienen idea, y dicen, ay, mira qué bonito, un alemán, un inglés, ay, mira qué bonito el podenco este, y tal y cual, y lo van a tener en su casa, y lo llevan de paseo. Yo a veces por aquí me encuentro, yo voy a caballo por estas pistas forestales, y me encuentro alguna persona, y que llevan un podenco canario. No he visto podencos ibicencos aquí en el campo. Un podenco canario precioso, o una podenca, y van caminando con el perrito. Y yo a veces les pregunto, no, se lo tenemos como perro de compañía. Uy, cazar conejos. O sea, como que eso es una cosa, ni se les ocurra. Bueno, pues la razón de ser de los podencos canarios es la caza de conejos. Que a una persona le gusta tener un podenco en su casa, pues muy bien. Pero el valor de la raza está en esos que cazan. Y el valor de los pointers ingleses en cualquier país está en esos que cazan. Y del podenco ibicenco lo mismo. Y los perros de toro, o los mastines, cruzados o no cruzados, era o bien para el lobo, para la caza mayor, para lo que quiera que fuera. Y esos perros se criaban. Y hoy en día en la Real, a los podencos de pelo duro, y hacen cruces y con tal de que cacen. Y entonces de ahí salen razas. Ahora bien, ¿ese es el futuro del perro de presa canario? No. El futuro del perro de presa canario, y hay mucha gente trabajando, remando en esa dirección, la funcionalidad, y no tienen más que verlo. Un perro que guarde, un perro que ataque si es necesario, un perro que esté equilibrado y que sea un perro prototípico, y que esa raza puede seguir generación tras generación. No tiene por qué desaparecer. No, si lo criamos bien, pues va a funcionar y va a existir y va a pasar la prueba del tiempo. Porque estos Bull Mastiff, claro, uno coge una revista de estas y dices, ¿cuántos? Sí, pero cuidado, desde finales del siglo XIX hasta esas fechas, hasta que murió Cristina María Limaneta, ¿no? Y todos estos perros que aparecen, de los Bull Mastiff esos, pues hoy en día es lo mismo. Y yo he estado viendo en internet, a ver, busco, y veo, en Hungría hay un señor que gana un montón de premios. Bueno, otro en Inglaterra, otro en España, aunque ya en España el Bull Mastiff ha pasado muy de moda, porque fue una moda. Y cuando estaba Cristina de Limaneto, pues claro, hacían mucha publicidad, muchas exposiciones, y había mucha gente que se entusiasmaba y compraba un perro de esos, y ganaban dinero con la cría y venta de perros. Pero claro, luego va pasando el tiempo, salen otras razas, ya las tendencias cambian, les interesa, sobre todo a la gente joven, otro perro, otro tipo de perro, y que yo he hecho todo lo posible para fomentar, por la parte que a mí me toca, fomentar la mentalidad del perro, de la aceptación del perro útil. Que la persona se lo plantee, que quiere un perro, pero un perro de presa. No tiene por qué dedicarlo a la pelea de perros, no tienen por qué ir a la caza del jabalí, pero si lo llevan a la caza del jabalí, que sea un perro que funcione, como perro de agarre. Y si quieren cruzar un mastín español, bueno, lobero, con un perro de presa canario bueno, de los míos, por ejemplo, para el agarre, pues yo no tengo nada que objetar, me parece muy bien. No cruzamos caballos españoles con caballos árabes de una calidad excepcional buscando el cruzado, porque como caballo de silla funciona para mí mejor que el árabe y mejor que el español. El cruzado, si es bueno, mejor para campo, para la doma vaquera. Para la doma vaquera se utiliza algún caballo árabe, pero pocos y muy seleccionados. Y algún caballo español, rarísimo. Rarísimo. Lusitano, sí. Pero funciona mejor y se ven más los luso-árabes. Lusitano con caballo árabe. Pero ya cubriciones perfectamente estudiadas. Un caballo árabe con una yegua lusitana. Los caballos lusitanos son el mismo tronco que los caballos españoles, pero seleccionados generación tras generación en Portugal. En Portugal el caballo que no sirve montado no les interesa.
En España hay mucha gente que cría el caballo, como decía una vez un señor que no quiero mencionar porque se le echaron encima del mundo del caballo, que decía, bueno, eso para una fotografía está muy bien, o para los ejecutivos que el fin de semana se montan, que son gente que están acostumbrado, el trasero lo tiene acostumbrado al sillón en la oficina, entonces se compraba un caballo de eso, montaba un caballo de esos, para eso está muy bien, pero para los que nos gusta montar un caballo, con revoluciones, con eso, y con buen paso, buen trote, buen galope, con buenos pulmones, buena cabeza, pues eso se consigue un buen árabe como un caballo español. Por cierto, yo antes de ponerme a hacer este vídeo acababa de terminar de trabajar 3 potros que tengo ahí. 3 potros, uno chamaco, alazán, cuatralbo, árabe puro. Es una maravilla. Es una maravilla para la reproducción, tanto con yeguas españolas como con yeguas árabes. Bueno, pues eso es. Eso. Yo tengo aquí calidad. Poco, pero calidad. Y tengo un hispano-árabe, que lo he trabajado esta tarde también, hijo de una yegua española que yo tengo aquí, que la he mencionado, extraordinaria. Extraordinaria, de caballos de silla de verdad. Bueno, un caballo de la yeguada Complutum Arabians, que ya desapareció, pero queda de la línea de Complutum Arabians. El padre del potro ese es de Complutum Arabians, que vive todavía, es de un amigo mío, que yo lo he mencionado. Bien, y luego el tercero ha sido una potra de 2 años, hermana del potro, de padre y de madre. Bueno, eso es calidad. Bueno, pues buscamos eso. Cruzas una yegua española con un buen caballo árabe para sacar el mestizo para silla. Y luego puede ser semental también. Y los buscan, ¿eh? Los buscan. Bien, pues el caballo, el perro de presa canario, por ejemplo, un buen perro de presa canario, no de estos meos en presa canario. Diríamos el perro de presa canario español oficial. Eso no sirve. No se les ocurra cruzar un perro de esos con un mastín lobero para la caza mayor. Porque estoy convencido de que eso no va a funcionar. Ahora, no solamente de los míos, esos sí funcionarían. El mastín español de calidad, porque también los hay, que son loberos, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Con presa canario. De otros incluso, de fuera de aquí. Lo que pasa es que mucha gente no conoce, ni se atreve, y dicen, bueno, ¿y qué hago yo con una camada de cruzados de mastín? Hombre, claro, pero si tú eres cazador, te gustan las realas y quieres un perro de ley para el jabalí, pues lo puedes hacer. Porque va a mejorar, va a ser mejor que el mastín lobero para caza de jabalí. Porque el perro de presa le va a dar lo que le falta para ese fin al mastín lobero. Incluso, me atrevo a decir yo. Lo que pasa es que para el lobo, para ir, por ejemplo, un solo perro de presa, si se enfrenta a un lobo que le salga por ahí, le va a hacer con más coraje frente al lobo que un mastín lobero. El mastín lobero, la función es hacer que el otro huya. Y si son varios mastines y coger al lobo, pues lo pueden eliminar, ¿no? Pero a lo que voy es eso, que el perro tiene que ser lo que en su origen ha sido el mastín inglés, lo que ha sido el mastiff, lo que ha sido el bull mastiff, pero ya estamos viendo aquí las fotografías una y otra hasta el final. Y ahora ustedes entran en internet y se encuentran van a una exposición, ven los bull mastiff y son esos, con esas naricitas respingonas, con esa mandíbula, que lo han ido sacando por selección, pero que eso no vale para nada, desde mi punto de vista. Ahora, el que lo quiera tener en su casa, se compra un bull mastiff y vive feliz y contento con su bull mastiff allí, se siente bien, se siente a gusto con su bull mastiff. Yo no digo que no. Aquí hay un señor en el Puerto de la Cruz que el padre es sueco o hijo de suecos. Como no voy a difamar a nadie, voy a nombrarlo. Carlos Benson Reverón. Carlos Benson Reverón lo conocí yo de soltero muy joven, que me visitó con la novia, una chica, hija de alemanes, muy joven. Tendría entonces
9 años, tendría 18 o 19 años. Yo estaba en Tamaimo entonces. Y vino por allí para comprar un perro de presa. Vinieron por allí para comprar un perro de presa. Y yo no recuerdo si la madre, la señora, que era holandesa, la madre era holandesa, no era alemana, pero el padre de esa joven sí que era alemán. Entonces, esta señora murió ya, Erika. Yo tuve mucha relación con ella después por la cuestión de los caballos y tal. Incluso coincidimos comprando caballos en la península y yo me traje 2 o 3 y ella se trajo una yegua preñada. Bueno, yo conozco eso y puedo hablar de ello y no les voy a perjudicar por eso. Entonces, Carlos Benson Reverón, en la familia, al parecer, el padre era aficionado a los Bull Mastiff. Siempre tuvieron algún Bull Mastiff. Y Carlos, el hijo, Carlos Benson Reverón, que fue director durante años del Banco Zaragozano en Santa Cruz de Tenerife, pues él se aficionó al perro de presa, bueno, se casó con esa joven, tuvieron hijos, luego al cabo de unos años se separaron, ella siguió su camino con sus hijos y él siguió, luego se emparejó él otra vez, y yo conozco bastante su trayectoria, ¿no? Entonces él se aficionó a los perros de presa, se hizo socio del club, estaba siempre con la gente del club. Pero luego, pasado el tiempo, pasados los años, pues ya él se desvinculó del perro de presa canario del club y siguió pues con los Bull Mastiff, la tradición de la familia, ¿no? Bueno, pues él es feliz con sus Bull Mastiff y tal igual. Pero si a mí me dicen, Manuel, ¿y tú por qué no tienes un Bull Mastiff? No, ya lo intenté. Lo intenté. No es el perro. No es el perro. Yo tuve aquí una perra, Bull Mastiff, color arena, con muy buena, grande, muy bonita. ¿Llegué a criar con ella? No. Aquello no me gustaba nada, esa perra. Al final yo se la vendí, me parece, por 4 perras que nunca llegué a cobrar. Al marido de una joven que tiene una joyería o tenía una joyería. Ahí no los voy a mencionar. El padre, muy amigo mío, ya es un señor muy mayor. Bueno, pues se llevó la perra y nunca llegó a pagármela y yo ni le reclamé. Y si lo ve ahora no sé ni quién es. Bien. Luego con otra perra Bull Mastiff. No recuerdo cómo llegó a mis manos. Lo mismo. Luego digo, bueno, pues será que es que no he tenido suerte. Me fui a Gerona, a Olot. Y había visto algo de Bull Mastiff americano. Digo, voy a probar por ahí, a ver. Claro, estábamos en aquella época en que no sabías muy bien qué hacer para sacar perros de presa. Entonces llego yo allí con mi hermano y mi cuñada a Olot y vi los perros que tenía allí. Yo cuando llegué ya me quedé bastante decepcionado. No había uniformidad racial. Yo qué sé, vi una perra con prolapso allí y le pregunté, ¿tú crías con esa perra? Y me dijo que sí. Dice, no, eso no tiene que ver. Vale, pues ya está. Por eso se da el prolapso en las perras Bull Mastiff y lo transmiten también los machos, por lo que tengo entendido. Bueno, entonces compré un cachorro de 5 meses. Era un retaco de perro, con una cabeza, el cuerpo y tal y cual. Pero digo, bueno, ¿qué me llevo? Y lo pagué, no recuerdo cuándo, pero lo pagué bien pagado, ¿no? Y me lo traje para acá. Y entonces yo, ¿qué hice? No tenía prognatismo. ¿Qué hice con el perro? Pues al poquito de tenerlo yo aquí, cojo, lo anestesio y le corto las orejas como si fuera un perro de presa canaria. Y yo dije, en plan de broma, en plan con sentido del humor, verás tú cómo entra como perro de presa canario. Yo refiriéndome a toda esa gente del club que cruzaba y tal y cual. Entonces, ese perro lo tuve yo aquí. Y un día se lo mostré a alguien, no recuerdo quién era. Me parece que no lo vendí, sino que se lo regalé. Yo no lo vendí para nada, se lo regalé. No recuerdo quién era. Y la verdad es que lo tuve aquí. Podía haber disfrutado del perro, pero ¿cómo yo podía disfrutar de un perro así? Cuando mis perros de presa, que no han sido nunca los mejores del mundo, pero sí que he tenido grandes perros muy dentro de lo que yo ando buscando, y ahora mismo los tengo, ¿no? Y siempre esa inquietud, esa preocupación por sacar perros que sirvan, ¿no? En la línea que yo planteo siempre, y a veces me sale mejor y a veces no me sale tan bien, pero bueno.
Entonces, claro, yo acostumbrado a mis perros, yo veía a ese perro ahí, para acá, para allá, ¿y qué hago con él? Pues no crié con el perro, cogí y lo largué para afuera a hacer puñetas. ¿Por qué? Pues porque a mí me funcionaba mejor. Un perro de Gran Canaria, producto de cruces que habían hecho allí para las pechadas, que ya lo he dicho más de una vez, pues yo me hacía con algo de ahí. Lo metí a mi plan de cría y eso terminado. Vega, por ejemplo. La perra aquella me parece que se llamaba Tamay, que cubrimos con el Barrabás, que me dio Mora. No, fue con Mora, y Mora se cubrió, si no recuerdo mal, Mora era, ¿no? Y ahora me acuerdo, tendría que mirarlo. Bueno, pues saqué yo, Tomás venía de nieto del Barrabás, y Tina, y Tamay, y una de las varias Tamay que tuve yo. Y ahí yo iba trabajando con ese material genético, y lograba muy buenos resultados. Porque claro, las razas empiezan con el mestizaje, como hemos visto en el Mastiff inglés. Aquellos grandes perros de finales del siglo XIX y principios del XX, pues eran producto de aquellos perros funcionales que le iban a los osos, le iban a las vacas, a lo que quiera que fuera, a los toros bravos, a las personas si hacía falta, con un bozal puesto, ¿no? Y esos perros son los que a mí me han interesado. Y esa es la mentalidad que yo viví aquí. Ahora no. Ahora está todo el club español del perro. Pero hace años, cuando yo iba a Gran Canaria, y aquí algunos también, pues estaban en la onda del perro funcional, con lo que yo no estaba de acuerdo. O mejor dicho, por lo que yo trabajaba e intentaba convencer, era ese perro, pero seleccionando un prototipo, porque si no, no íbamos a llegar a ninguna parte, no íbamos a llegar a ningún lado. Y los que se fueron por ese camino, pues no llegaron a ningún lado. Perros de presa, vale, pero yo decía, no, hay que lograr una raza, fijarla, pero funcional, sana, con buena morfología, con buenas bocas, buenas caderas, buenos codos, buen tipo. Y sigo en lo mismo. Y eso es posible. Y para que esos perros tengan futuro, hay que criar con esos criterios. Esa es mi opinión y no hay quien me la eche abajo, porque me parece que es convincente lo que yo planteo. Y en Estados Unidos se está haciendo. Y algunos criadores que han empezado y con mucha ilusión y luego lo han dejado, porque en el fondo, la economía la tenían garantizada por otro lado. Y dice, ¿y para qué me meto yo ahora con eso? Bueno, pues ya está. Pero hay gente que sí que se lo ha tomado en serio y están trabajando eso. Y lo están trabajando bien. Y a mí me parece, y podría hablar de otros países, en Europa, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, hay gente que están por ese perro. Y no están por el perro pesado, que yo es que esos perros no comerían en mi casa, no los tendría. Eso no es el futuro, como lo digo siempre, ¿no? Entonces, bueno, estos comentarios que yo hago así, un poco reflexionando en voz alta para ustedes, pues tenemos otro vídeo. O sea, tomo al Bull Mastiff desde sus orígenes hasta nuestros días. ¿En qué derivó? Pues en esto, en lo que estamos viendo por ahí. ¿A alguien le interesa un perro de esos? Bueno, si quiere un perro de esos de compañía, pues como el que compra, yo que sé, un perro salchicha. Un perro grande, vale, muy bien. Pero que alguno, yo no digo, cuidado, y yo no voy ahora a decir que alguno de esos perros sale un buen guardián en su casa, pero en su gran mayoría, porque conozco el tema. A lo mejor me sale alguien con un comentario ahí en el vídeo o en otro vídeo, ¿no? Que diga, no, yo tengo un Bull Mastiff y que es una maravilla, ¿vale? Pues chapeau, como dicen los franceses, pero su gran mayoría no. Y los mastines tampoco. Y los mastines napolitanos tampoco. Y así un largo etcétera de estas razas de tipo moloso, que su razón de ser en un principio era la guardia y la defensa,
y la caza mayor, porque hay grabados, hay esculturas incluso con el mastín napolitano, con el cane corso original, el verdadero, ¿no? Que era un tipo de perros que desde los tiempos de Mesopotamia se criaban y se seleccionaban para la caza mayor, que entonces se practicaba muchísimo la caza mayor. Había mucha caza mayor. En toda Europa había leones, había de todo. Luego esos grandes guerreros de aquellas épocas pues hacían grandes batidas para tenerlos a los guerreros, ya no voy a decir soldados, sino los guerreros de la época, bien preparados, que no le temieran a nada, pues iban a cazar esos animales tan peligrosos. Y lo sabían en todo Asia, en todos lados. Bien, hay muchos relatos al respecto, ¿no? Entre los pueblos musulmanes y anterior a los pueblos musulmanes, los asirios, que criaban perros de ese tipo. Y todos esos perros cumplían unas funciones. Hoy en día son perros de sofá. Perros de sofá. Perros para ir de paseo por ahí. Pero como tengan que caminar, como tengan que correr, como tal, pues el perro les da un infarto. Les da un infarto porque es que eso no pueden con su alma. Aquí hay un perro, por ejemplo, bueno, ya lo veremos cuando hablemos del Mastiff. Aquí tengo material para el Mastiff. Y bueno, esto es un estudio retrospectivo buscando el origen, no otra cosa, pero aquí hay unos Mastiff, que ya los verán ustedes. Bueno, y ahora ¿quién cría Mastiff de estos? Aquí los han traído, o los trajeron en su momento, para metérselo en el presa canario. Y al final, ¿a qué se llegó? Pues esos perros, yo vi una vez un cruzado, que me parece que era un 50% Mastiff, por cierto, que lo tenía atado en un centro hípico y fue por allí una niña y que yo se lo dije al dueño del centro hípico cuando me dijo, mira, Curto, tengo un perro de presa canario. Cuando llego yo allí digo, no, esto no es un perro de presa canario. Dice, ¿cómo que no? A mí me lo vendieron por 25.000 pesetas, que era un perro de presa canario. Digo, eso es un producto de Mastiff, en primera generación. Digo, y ten cuidado con ese perro, ¿eh? Porque yo le vi algo en la mirada, en la forma del perro. Bueno, pues al cabo de un tiempo, de unos meses, me entero yo que una niña fue por allí y el perro casi la mata. Porque son perros, estos mestizajes y estas cosas, que si no se sabe bien lo que se hace, a veces no respetan, no saben estar, entonces son peligrosos. Así que bueno, nada más. Un cordial saludo, pongan un perro de presa canario de calidad, de selección, en sus vidas, en sus familias, porque serán felices a toda la familia. Ya lo verán.